Esta joya desde la Segunda Guerra Mundial puede ser tuyo. Llámenos para darle mayor información al 310-873-7105. No lo pienses dos veces. Anímate y participa. Profundos Capilla de la Sagrada Familia. Son muchas las cosas que suceden a diario en Colombia y el mundo. En segundos se las queremos contar. En este canal, Hosman Noticias número 1. Información que los grandes medios callan. Dirige y presenta José Miguel Angulo. Cordial saludo para toda la teleaudiencia, mis seguidores en este canal Hosman Noticias número 1 en la mañana de este miércoles 29 de octubre del 2025. Vamos a ver, vamos a analizar, vamos a estar pendientes qué sucedió mientras dormíamos en la noche del martes. Y vamos a escuchar, vamos a prepararnos porque hoy tenemos noticias del Brasil. Hay más ya de 70 muertos por estos enfrentamientos que hay entre la fuerza pública y los malandros en Brasil, más exactamente en la capital de esta nación poderosa, esta nación grande de las Américas. Más de 70 muertos, vamos a esperar los últimos reportes, porque hay también miembros de la fuerza pública que cayeron en este enfrentamiento, en esta guerra de narcos. Se destapó la guerra de los narcos. Y aquí en Colombia la nota que tenemos es que peligra Ecopetrol, que es una empresa colombiana de los colombianos, peligra por lo que está haciendo el supuesto presidente que tenemos. Está peligrando Ecopetrol. Y otras notas más que vamos a ver, entonces vamos a prepararnos para hacernos por acá. Vamos a irnos por acá a la información en este día, en este miércoles. Entonces escuchemos lo que ha sucedido en este día. Vamos a escuchar. Vamos a los titulares. Arranquemos la información en este nuevo día en la hora del tinto colombiano. Muy buenos días. Bienvenidos a este resumen informativo del 29 de octubre de 2025. Soy Juan María. Y yo soy Juan José. Hoy tenemos un panorama bastante complejo en la región, con tensiones geopolíticas que se intensifican en varios frentes. Así es. Comencemos con Colombia, donde la situación con Estados Unidos ha escalado significativamente. El presidente Gustavo Petro ha sido incluido en sanciones del Departamento del Tesoro estadounidense, junto con miembros de su familia. Una medida sin precedentes. Y no queda ahí. El presidente Trump confirmó que aplicará nuevos aranceles a Colombia. La respuesta de Petro ha sido contundente. Declaró que cualquier acción terrestre estadounidense en territorio colombiano sería considerada una invasión y una ruptura de la soberanía nacional. Palabras muy fuertes. Estamos viendo un deterioro acelerado en las relaciones bilaterales entre Bogotá y Washington. ¿Cómo crees que esto puede afectar a la economía colombiana? Los aranceles podrían tener un impacto significativo en las exportaciones colombianas, especialmente en sectores como el café, las flores y los productos manufacturados. Pero también hay que considerar el aspecto político interno. Exacto. En el frente interno, Iván Cepeda ganó la consulta del Pacto Histórico en Colombia, consolidándose como una figura clave en la coalición de gobierno. Y hay movimientos interesantes en el Congreso. La coalición de la U suspendió al presidente de la Cámara por presuntamente montar una disidencia y atacar a Dilian Francisca Toro. Las fracturas políticas se hacen cada vez más evidentes. Una noticia positiva en medio de tanta tensión. Fueron liberados 17 colombianos que estaban detenidos en cárceles de Venezuela. Un gesto importante para las relaciones bilaterales. Definitivamente. Ahora, crucemos la frontera y vayamos a Venezuela, donde la situación militar se pone cada vez más tensa. Estados Unidos está enviando el portaaviones USS Gerald R. Ford al Caribe. Este es considerado la plataforma de combate más letal de la Armada estadounidense y realizará ejercicios militares cerca de las costas venezolanas. La respuesta de Nicolás Maduro no se hizo esperar. Advirtió que Estados Unidos se arriesga a una guerra eterna con Venezuela
y anunció la creación de brigadas internacionales. Un lenguaje muy beligerante. Y las tensiones se extienden a la región. Venezuela suspendió los acuerdos de gas con Trinidad y Tobago debido a la presencia militar estadounidense en ese país. Esto podría tener implicaciones energéticas importantes. Además, el gobierno venezolano afirma haber capturado presuntos mercenarios vinculados a la CIA y denuncia un plan de ataque de falsa bandera. Obviamente, estas afirmaciones no han sido verificadas de manera independiente. Claro, hay que tomar esas declaraciones con cautela. Ahora, pasemos a Brasil, donde también hay noticias de peso. En Brasil está en curso un juicio histórico contra el expresidente Jair Bolsonaro por acusaciones de golpismo. Es un momento definitorio para la democracia brasileña. Pero hay un giro interesante. El Congreso brasileño está acelerando un proyecto de ley de amnistía que podría beneficiar a Bolsonaro y sus aliados. ¿Crees que esto prospere? Es difícil decirlo. Hay mucha presión tanto a favor como en contra. Lo que sí sabemos es que el expresidente tiene un considerable apoyo en sectores del Congreso y entre parte de la población. En cuanto a las relaciones internacionales, el presidente Lula da Silva dijo que está abierto a negociar con Trump sobre aranceles. Lula afirmó que no quiere una guerra contra Estados Unidos. Un tono muy diferente al de Petro en Colombia o Maduro en Venezuela. Lula está optando por la vía diplomática. De hecho, aseguró que Brasil y Estados Unidos mantendrán comunicación, señalando que Trump tiene su número y él tiene el de Trump. Un enfoque más pragmático, sin duda. Pero Brasil también enfrenta una crisis interna grave. Varios casos de bebidas adulteradas con metanol han generado una crisis mortal en el país. Es alarmante. Esta situación ha llevado a muchos brasileños a dejar de consumir alcohol temporalmente. Las autoridades sanitarias están investigando el origen de estas bebidas contaminadas, pero ya hay varias víctimas fatales. Una tragedia que pone de relieve problemas de regulación y control de calidad. Esperemos que las autoridades actúen rápido para prevenir más muertes. Absolutamente. Ahora, ampliemos la mirada al panorama mundial. Hay varios acontecimientos importantes que merecen atención. Empecemos con un tema que preocupa al Caribe. El huracán Melissa se dirige a Cuba, tras cruzar Jamaica, donde dejó un impacto devastador. Se está convirtiendo en uno de los fenómenos meteorológicos más importantes de 2025. Las autoridades cubanas están preparándose para el impacto. Jamaica ya reporta daños significativos en infraestructura y hay preocupación por las comunidades más vulnerables. El cambio climático sigue mostrando sus efectos con fenómenos cada vez más intensos. En el plano diplomático internacional, el presidente Trump realiza una visita a Asia, con escala en Japón, y una reunión programada con el presidente chino Xi Jinping. Esta es una reunión crucial. Las relaciones entre Estados Unidos y China han sido tensas en los últimos años. Este encuentro pondrá a prueba la capacidad de Trump para negociar con viejos rivales y nuevos amigos, como lo describen algunos analistas. Hay mucho en juego. Temas comerciales, tecnológicos, de seguridad. Veremos qué resultados concretos salen de estas conversaciones. En el frente de seguridad, Estados Unidos atacó 4 embarcaciones en el Pacífico en operaciones contra narcotráfico, resultando en 14 personas muertas, una operación de gran envergadura. Estas operaciones antinarcóticos se han intensificado en las últimas semanas. La lucha contra el tráfico de drogas sigue siendo una prioridad para Washington, aunque no están exentas de controversia por sus métodos. Pasando a Europa, hay noticias desde París. Sospechosos fueron arrestados por el robo de joyas del Museo del Louvre, un caso que ha conmocionado al mundo del arte. El Louvre es uno de los museos más importantes del mundo. ¿Qué se sabe sobre las piezas robadas? Las autoridades francesas no han revelado todos los detalles, pero se habla de joyas de alto valor histórico y cultural. La investigación continúa para determinar si hay más personas involucradas en la red. Y terminamos con un tema que genera preocupación a nivel global. Rusia afirma haber probado con éxito un misil de propulsión nuclear, mientras Ucrania continúa sufriendo nuevos ataques mortales. El conflicto en Europa del Este no da tregua. Esta prueba de misiles por parte de Rusia es vista por muchos analistas como una demostración de fuerza en un momento de alta tensión geopolítica. Sin duda.
Y mientras tanto, la población civil ucraniana sigue pagando el precio más alto de este conflicto que ya lleva varios años. Es una situación que requiere atención constante de la comunidad internacional. Las conversaciones de paz parecen cada vez más lejanas. Bueno, hemos recorrido un panorama bastante complejo, desde las tensiones en América Latina con Estados Unidos, pasando por crisis políticas y de salud pública en Brasil, hasta conflictos y desafíos en otras partes del mundo. Un día con muchas noticias de peso. Como siempre, les recomendamos mantenerse informados de fuentes confiables y seguir de cerca estos desarrollos que pueden tener implicaciones importantes en los próximos días. Los invitamos a que se mantengan atentos a nuestras actualizaciones. La situación es fluida y puede haber cambios importantes en las próximas horas. Gracias por acompañarnos en este resumen informativo del 29 de octubre de 2025. Hasta la próxima, que tengan un excelente día. Nos vemos pronto con más información. Claro que sí, estaremos atentos a este resumen en este día, en esta mañana, pero vamos a seguir de todas maneras acá. Nosotros seguimos con la información de lo que está sucediendo en Brasil. En Brasil está delicada la situación. Vamos a irnos Muy para buenos Brasil, días. vamos a escuchar Bienvenidos a en esta mañana, escuchemos lo que está pasando en Brasil, porque hay muertos, hay enfrentamientos, no se sabe hasta este momento o en las últimas horas cuántas víctimas van de este enfrentamiento. Escuchemos la información. La información nos lleva a Río de Janeiro, en el noreste de la República Federativa del Brasil, donde hubo escenas de guerra. Un mega operativo contra la banda criminal Comando Vermelho dejó 60 muertos. Más de 2.500 agentes policiales participaron en un despliegue para frenar la expansión de la principal organización criminal en el estado. Hay 4 agentes entre las víctimas. Río de Janeiro vivió en el día de hoy una jornada de violencia extrema, con escenas que las autoridades describieron como de guerra, y un saldo que ya alcanzó los 60 muertos, según el gobierno de Río de Janeiro, en el mayor operativo policial de la historia, que tuvo como objetivo al Comando Vermelho, la principal organización criminal del Estado. El amplio operativo de la Policía Civil y Militar en los complejos de favelas Peña y Alemão, en la zona norte de Río, dejó 4 agentes muertos y 8 heridos la mañana de este martes. Según la Policía Civil, 56 sospechosos fueron asesinados. 4 civiles también recibieron disparos. El objetivo del operativo, que contó con un despliegue de 2.500 agentes, era ejecutar órdenes de arresto contra miembros del Comando Vermelho, que se esconden en los 2 complejos de favelas identificados por la investigación como bases para el proyecto de expansión territorial que tiene este grupo criminal. Como saben ustedes, van tomando cada vez más áreas geográficas. A última hora de la mañana, 81 personas habían sido arrestadas y 42 fusiles habían sido incautados en el operativo, del que participó la Fuerza de Tarea Especial de Combate al Crimen Organizado. El despliegue comenzó de madrugada. Fuerzas policiales irrumpieron a bordo de 32 vehículos blindados apoyados por helicópteros y por drones. Según el gobernador del estado, Claudio Castro, aliado del expresidente Jair Bolsonaro, la policía decomisó una gran cantidad de droga y 42 fusiles y detuvo a 81 personas. Lamentablemente, las muertes también han afectado a nuestros policías, reconoció Castro, sin precisar en ese momento el número de agentes fallecidos. El operativo, por supuesto, mantiene en vilo a toda la zona norte de la ciudad. Ráfagas de disparos se escuchan desde la madrugada, los comercios permanecen cerrados y más de 200.000 residentes de la ciudad están afectados por la suspensión de clases, de vías de transporte público y el cierre temporal de centros de salud, según informó la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro. Las autoridades advirtieron que los batallones permanecen en estado de alerta ante posibles represalias de las bandas criminales, porque, por supuesto, después de semejante operativo podrían llegar a querer responder a esto
contra el Estado, contra las distintas fuerzas y cuerpos policiales. Recordemos que el Comando Rojo, en portugués el Comando Vermelho, abreviado como CB, es la mayor organización criminal de Brasil, dedicada principalmente al narcotráfico, la extorsión, el robo, el secuestro y el sicariato, fundada en 1979 por Rogério Lembrugger en la prisión de Isla Grande, formando un grupo que incluía desde convictos comunes a políticos de izquierda, miembros de la Falange Vermelha, la Falange Roja, para luchar contra la dictadura militar. Durante todos estos años fue la organización criminal más poderosa de Río de Janeiro, pero posteriormente empezaron a fundarse y disputarle el poder, a lo que se sumó el hecho de que muchos de sus dirigentes fueron muertos o arrestados, por lo que ha sido muy debilitada. Pero se entiende que no solo actúa en Brasil. El Comando Vermelho ha llegado a expandirse desde 1979 a zonas de Bolivia, de Perú, de Paraguay, de Colombia y de Venezuela. Entre sus aliados está el primeiro grupo catarinense, la Familia do Norte y el clan Rotela, y entre sus enemigos está el clásico Primeiro Comando da Capital, el PCC, el Terceiro Comando Puro y los Amigos dos Amigos. La organización está activa y tiene un tamaño de aproximadamente, creen las autoridades, 50.000 combatientes. Es un grupo muy importante que controla el 38,8% de las zonas más violentas de la ciudad. En el año 2008, según la Universidad de Río de Janeiro y su Centro de Investigación de la Violencia, frente al 53% de 2005. Ha ido variando mucho estos números en relación a la actividad policial que han ido desarrollando en contra de ellos. Es de mencionar también cómo en 2019, el 29 de julio, se había producido un enfrentamiento entre miembros del Comando Vermelho, del Comando Clase A, en una prisión en la ciudad de Altamira, en el estado de Pará, que fue realmente uno de los hechos más importantes en la historia del Comando Vermelho, un motín que dejó un saldo de 57 presos muertos y, según había declarado en ese momento el secretario del Sistema Penitenciario de Pará, Jarbas Vasconcelos Carmo, la mayoría de las víctimas eran del Comando Vermelho. Evidentemente estamos viendo que la fuerza policial y el Estado está yendo en contra del Comando Vermelho porque es el más debilitado de los últimos cruces que han estado teniendo las fuerzas de la policía con las fuerzas de las bandas criminales. Esto sigue a la llamada crisis de seguridad de Río de Janeiro, que se vivió entre el 21 de noviembre hasta el 28 de noviembre de 2010. Eso sucedió justo antes de que la ciudad fuera sede de los Juegos Olímpicos del 2016 y de la Copa Mundial de Fútbol de 2014. Recordemos que el Comando Vermelho, Amigos dos Amigos y otras bandas se enfrentaron al ejército brasileño con paracaidistas militares, la Marina de Brasil con el Cuerpo de Fusileros Navales, la Fuerza Aérea de Brasil, la Policía Federal, la Policía Rodoviaria, la Policía Militar del Estado de Río de Janeiro y la Policía Civil del Estado de Río de Janeiro, que en ese momento Luis Ignacio Lula da Silva era presidente, y los comandantes de las fuerzas de estas pandillas eran Gideones de Lima Santos, también conocido como Pesao, y Fabiano Atanasio da Silva, también conocido como FB. En aquel momento eran entre 500 y 600 narcotraficantes que se creían que estaban en el complejo del Alemán y en la Villa Cruzeiro, y fueron 2.000 policías y 800 militares que tomaron por asalto y ocuparon el complejo del Alemán. Ya en aquel momento, que es el último precedente que tenemos de esto, fueron actos criminales que incluyeron quema de autos, autobuses, camiones en las calles, peligrosos conflictos armados entre la policía y los traficantes. Por eso hay miedo de que se viva una situación similar, sobre todo con los 200.000 residentes que están en esta zona norte de Río de Janeiro. Recordemos, una de las urbes más importantes en Brasil, en el noreste, tanto en materia turística como por supuesto también en materia histórica. Fue una vez
capital del imperio. Es la segunda ciudad más poblada de Brasil, después de San Pablo. Y bueno, sabemos que fue fundada como San Sebastián de Río de Janeiro, San Sebastián del Río de Enero. Es considerada como la ciudad de Brasil más conocida a nivel internacional, ¿no? La ciudad maravillosa, la capital carioca, así se le llama, que en este momento la alcaldía la tiene el PSD, el Partido Social Democrático, que bueno, en su momento había apoyado la destitución de Dilma Rousseff. Tiene una población total metropolitana de 13.200.000 habitantes. Los llamamos cariocas o fluminenses a los que están ahí. Un índice de desarrollo humano muy alto de 0,803. Esta ciudad fue la capital del Imperio Portugués entre 1808 y 1822 y más tarde la capital de Brasil desde 1822 hasta que se inauguró Brasilia en 1960. Vamos a continuar trayéndoles los últimos detalles de lo que sucede en Río de Janeiro en Canal 26. Bueno, muchas gracias al Canal 26. Lo que está pasando en Río de Janeiro, el enfrentamiento entre la fuerza pública y los malandros, lamentablemente víctimas de ambos bandos con esta guerra. Y como dice o siempre lo repite Álvaro Uribe, que el narcotráfico es el combustible de todas las guerras. El narcotráfico, el combustible de todas las guerras. Y ve, ahora entró Brasil a esa situación de guerra. En el día de ayer o en nuestra anterior transmisión teníamos 1.720 personas y amanecimos con 8 más compatriotas colombianos. Un aplauso a estos nuevos que han llegado a reforzar este ejército de compatriotas que estamos aquí para defender nuestra patria, nuestra libertad, nuestra nación querida, la que nos ha visto nacer a todos nosotros. Muchas gracias. Y la tarea es simplemente hay que seguir compartiendo, invitando a otros, compartir en todas sus redes sociales. Yo sé que todos nosotros tenemos Facebook, tenemos Telegram, Instagram, X, donde sea, compartan esta información. Bueno, y a propósito, el próximo 1 de noviembre voy a hacer la rifa del pocillo, quién se lo llevará, quién se lo ganará. Así que estén pendientes. Y si desea, todavía hay tiempo de anotarse. Ahí abajo en la descripción del video está el link para participar de la rifa del pocillo. Nos vamos con Colombia. Aquí Colombia, esta imagen, este señor se lapidó solito. Se lapidó solo, es lo que llama lapidarse solito. El señor Daniel Quintero, el exalcalde de Medellín, él se la dio de bravucón, me voy solo, me voy por firmas, en la consulta del pacto histérico le fue muy mal, fue el último de la manada, y nada menos y nada más que el Consejo Nacional Electoral no le autoriza, no tiene tiempo para las firmas y se queda sin candidatura. Escuchemos la nota. Se autodestruyó. La registraduría informó que no permitirá la inscripción por firmas de Daniel Quintero para candidatura presidencial hasta recibir autorización del Consejo Nacional Electoral, CNE, pues fue postulado previamente en la consulta del pacto histórico. Se recuerda que por resolución del CNE del 19 de febrero de 2025, el 26 de octubre es la fecha límite para consultas partidistas, lo que complica su nuevo registro. Tal parece que el peor enemigo de las aspiraciones dictatoriales de Quintero fue su propia idiotez politiquera. Ahí está. Víctima, decimos muchos de nosotros, víctima de su propio invento. Así lo decimos en el lenguaje popular. Víctima de su propio invento, este personaje. El que iba a ser sucesor. El sucesor de los tiranos. El que se iba a convertir en dictador colombiano porque él aspira, él sueña con ser otro dictador más, pero a los dictadores les llega su tiempo, como decimos, a cada marrano le llega su diciembre, o a cada cerdo, a cada porcino, a cada cochino,
le llega su diciembre. Y ahí está, víctima de su propio invento. Vamos con esta nota. El negocio marxista, estos personajes. El que dice, este señor ahora, el Narcolás, dice que son gemelos, son siameses, idénticos, claro, idénticos para robar, idénticos para traquear, idénticos para robarse en elecciones, ellos idénticos para proteger, son malandros idénticos. Idénticos. Aliados con las FARC. Una operación de contrainteligencia de la Armada Nacional, con apoyo de la Fiscalía, permitió capturar a 3 militares y 3 civiles acusados de filtrar información estratégica a las FARC. Ahí está. Los datos entregados habrían facilitado el paso de lanchas cargadas con cocaína hacia Centroamérica y Estados Unidos. Las detenciones se realizaron de forma simultánea en Tumaco, Cartagena y Cali. Bueno, y ya que estamos hablando de lanchas, porque claro, se dice que ahora el lenguaje que se está utilizando es que esas lanchas son de pescadores, son de pescadores. Y resulta que uno de los datos, pues que hay veces uno no cae en cuenta, pero un experto dijo, y es verdad, y cualquiera de nosotros que esté aquí en este canal y que haya pescado, pues uno dice, oiga, ¿verdad que sí? Resulta porque estas lanchas, si fueran de pescadores, serían lanchas que solamente habría que manejarlas con garrotes, o no sé cómo es que se llama, esas palas, porque no pueden escuchar ruido. Los pescados o los peces escuchan ruido y se abren. Y entonces hay que utilizar lanchas es que no sean impulsadas por algo que tenga ruido. Entonces dicen que son de pescadores. Imagínense, esas lanchas ni siquiera es un motor. Son 4 motores. Y el señor decía, ¿se imagina usted una lancha con 4 motores, el ruido espantoso? ¿Qué peces se va a quedar ahí? No se queda es ni uno. Pero ni uno es ni uno. Y entonces uno dice, la verdad que sí. Pero como este señor, el popular Cacas, dice que son trabajadores, que ellos son pescadores, o que si de pronto llevan el polvo blanco es que son obreros de las mafias, y entonces que por qué hacen eso, que por qué este señor dio esa orden así tan tenaz, no. Es que ya se nota claramente, ahí está como nosotros lo decimos, empezamos a encontrar las llaves y vemos claramente que estas lanchas están preparadas especialmente, primero, los potentes motores para poder cargar toneladas de polvo blanco, porque son toneladas. Otro santuiseña es porque estas lanchas, cuando ya ven que están siendo perseguidas, empiezan a tirar los bultos, la carga que llevan al mar. Ese es otro santo y seña. Pero el mayor santo y seña es que las lanchas, cuando ya llevan más de 2 motores, el cuentito de que son pescadores se les cae. Y una de las razones es que ni siquiera para ser pescadores, ni siquiera para llevar un motor, porque ahuyenta, espanta los peces. Hay que tenerlo en cuenta. Aliados con... Bueno, vamos con la siguiente información, la siguiente imagen. Iván dio la orden. Uy, ¿cómo así? ¿Dio la orden de qué? Porque este es el que va a ser candidato ahora, aspirando a la presidencia de la República. Vamos a ver qué nos dice Impacto. La izquierda lo asesinó. Fuentes de inteligencia revelan que Iván Márquez, cabecilla de la segunda Marquetalia, habría dado desde Venezuela la orden de asesinar a Miguel Uribe Turbay. El ex jefe guerrillero, bajo protección del Cartel de los Soles, continúa operando con libertad y respaldo de las redes del narcotráfico venezolano, desafiando a la justicia colombiana y a los acuerdos de paz. Ahí está. Esa es una nota tomada de Impacto 24/7. Eso en cualquier momento vamos a saber definitivamente qué fue lo que sucedió. Bueno, muy bien, muchas gracias.
no se les olvide que hay que darle manita arriba, dedito arriba, me gusta. Importante que comenten porque eso nos ayuda a que el algoritmo de YouTube expanda a otras personas. Y muy contento porque cada vez más están llegando un ejército de compatriotas colombianos a ayudarnos a defender nuestra patria. Hay que hacerle. Gracias. Saludos para todos. Las más de 1.700, ya tenemos 28 personas en este momento. Bueno, muy bien, vamos con esta información. Vamos a ver esta información, ¿de qué se trata? Escuchemos de impacto. Voy por acá a preparar la nota para este día 29 de impacto. Esta nota, ahora sí, tengo la nota. Vamos a pausar acá y escuchemos. Primicia urgente. Fuentes en Washington confirmaron a Impacto 24/7 que a Roma Gustavo Bolívar podría ser incluido en la lista OFAC por su presunta financiación a la primera línea, con nexos al ELN y las FARC en la toma guerrillera del 2021. Permítame, hago aquí, ya en unos segundos vamos a cambiar, porque eso corresponde a nuestra nota anterior. No se preocupen, que ahora sí vamos con esto, con la nota que corresponde para hoy 29. Ahora sí escuchemos para ver esta nota sobre Ecopetrol, porque está ya, Ecopetrol va a entrar a la lista también. Escuchemos. Ecopetrol en riesgo. Fuentes en Washington advierten que el peligro no es solo que Petro esté en la lista Clinton, sino que, como representante del Estado, todo lo que firme en nombre de Colombia queda contaminado, como la lepra. Cada contrato o acuerdo que toque podría extender el daño y arrastrar al país a una crisis económica sin precedentes. Atención Colombia, la gravedad de la lista Clinton apenas empieza a entenderse y podría llevar a Colombia a una crisis económica sin precedentes. Estar en esa lista es como tener lepra. El simple contacto con quien está sancionado lo contamina, lo inhabilita y lo destruye financieramente. No hay cura rápida y las consecuencias duran años. El problema es que Petro, la cabeza del Estado, está incluido en ella. Cada contrato, convenio y acuerdo que firma en nombre del país enloda a toda Colombia. Según fuentes en Washington, la lista es extensa y supera las 100 personas, entre ellas varios ministros y colaboradores de la campaña presidencial de 2022, presuntamente financiada por el cartel de los soles y el narcotráfico. Incluso Ecopetrol estaría en grave riesgo de ingresar a esa lista por sus negocios energéticos con Venezuela, ignorando todas las advertencias internacionales. La jugada de Petro es utilizar el incremento excesivo del salario mínimo para blindarse con la medida populista y acelerar la degradación económica del país. ¿Aguantará Colombia hasta el 2026 con estas sanciones tan severas, aunque no sean directamente contra el país, sino para Petro y sus cómplices? Impacto 24/7. Aquí aplicamos una famosa frase que hay que dice que el que se acuesta con marranos, embarrado resulta. Ahí está nuestra famosa empresa colombiana, contaminada también y en alto riesgo. Vamos con más información, más noticias. Escuchemos esta nota. Retiro forzoso. Por orden directa del presidente Donald Trump, Estados Unidos ejecutó 3 ataques letales en aguas internacionales del Pacífico contra el cartel de los soles. El operativo dejó 14 obreros del narcotráfico muertos y un sobreviviente. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, advirtió que los capos serán perseguidos como Al-Qaeda, enviando un mensaje contundente contra el narcomarxismo de Petro y Maduro. Y el obrero que detuvieron, ese es el que va a contar. Ahí le sirve el sobreviviente, el obrero de los narcos, el trabajador de los narcos. Por orden del presidente Donald Trump, Estados Unidos lanzó 3 ataques letales en aguas internacionales del Pacífico contra el cartel de los soles. 14 obreros del narcotráfico abatidos y un sobreviviente, sin bajas estadounidenses. El mensaje del secretario de Guerra, Pete Hegseth,
es claro: serán cazados como Al-Qaeda. Impacto 24/7. Noticias con la verdad. Serán cazados, perseguidos a como dé lugar. Esa es la nota. Hay persecución contra los narcos. Y vamos a escuchar esta, vamos a ver esta. Maduro le obedeció al senador Scott. Vamos a escuchar más información. Con las horas contadas. Después de las declaraciones del senador republicano Rick Scott, en las que aseguró que Maduro debería buscar refugio con los aliados que le quedan, el líder del Cartel de los Soles salió a anunciar que su alianza con Rusia está más fuerte que nunca. El miedo del régimen chavista ha llegado oficialmente a niveles históricos. If I was Maduro, I'd head to Russia or China right now. Because? His days are numbered. Something's going to happen. Whether it's internal or external, I think something's going to happen. La alianza histórica y estratégica que ha firmado el presidente Putin y que yo he firmado aquí en Venezuela es para la paz, es para el desarrollo, es para trasladar sus conocimientos científicos, tecnológicos, de las cenizas de Gorbachev al renacer de Vladimir Putin y del pueblo ruso. Así que estamos así, mira, más hermanados que nunca, más unidos que nunca. Luego de las declaraciones del senador de Florida, Rick Scott, el aterrorizado Maduro salió a posar de que sus relaciones con Rusia son las más estrechas de toda la historia. El ridículo cabecilla del Cartel de los Soles recurre a estas jocosas declaraciones en medios en una infantil estrategia de disuasión dirigida hacia el gobierno norteamericano. El socio del narcotráfico binacional con Petro en verdad cree que va a hacer retroceder a Trump con la irrisoria mentira de que el Kremlin está dispuesto a ir a una guerra con los Estados Unidos por defender a unos desacreditados traficantes de cocaína colombo-venezolanos. Impacto 24/7. Ahí tiene. No, eso solamente los incautos, los que se les quemó la cabeza por el consumo de la bazooka, creen que es que Rusia va a venir a defender a Maduro. No, olvídense. Eso ya no tiene vuelta atrás. Bueno, con esta nota me despido. Vamos a despedir. Pero escuchemos y vemos qué está pasando. Vea, fue un asesinato ordenado por la izquierda, ¿sería? Pues escuchemos la nota. ¿Y de quiénes se está hablando? De Miguel Uribe Turbay. Los criminales de Iván, alias El Viejo, cabecilla de la Segunda Marquetalia, el brazo de las FARC de Iván Márquez, que opera desde Venezuela con la protección del Cartel de los Soles, habría ordenado y coordinado el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay. Se espera que su captura represente un avance clave para esclarecer el crimen de Estado organizado por la izquierda en pleno desgobierno de las banderas de la muerte contra la oposición. Hoy queremos informar a toda la comunidad que se logra la captura de Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo. Esta captura es de vital importancia para la identificación y vinculación penal de los responsables de este homicidio. Esta persona sería posible enlace con la estructura criminal que determinó el homicidio contra el senador Miguel Uribe. A hoy, la hipótesis más fuerte es que la estructura criminal determinó el homicidio, que sería la Segunda Marquetalia. Viejo habría sido la persona encargada de planear, ejecutar y ordenar el componente sicarial y el homicidio del señor senador. Hasta el momento, es la captura más importante en esta investigación liderada por la Fiscalía General de la Nación, como un trabajo metodológico que ha permitido la captura de 9 personas más vinculadas al magnicidio y que están hoy puestas a disposición de la justicia. Por eso le damos un reconocimiento especial a la Fiscalía General de la Nación, a toda nuestra Fuerza Aeroespacial de Colombia, que nos apoyó en todo momento en esta investigación desde los puntos de inteligencia, y a todas nuestras fuerzas militares para llevar a cabo esta realización de este juicio tan importante en la investigación que se lleva contra la muerte del senador Miguel Uribe. Impacto 24/7. Gracias a Impacto 24/7
por esta información importante. Ya termino por hoy, agradeciéndole a todos. Muchas gracias, ánimo, ayúdenos a crecer, que este canal cada vez más sea grande en compatriotas colombianos, un ejército que estamos para defender lo mejor. Defendemos nuestra patria querida, Colombia. ¿Quién es el que no quiere defender a Colombia? Se necesitaría que no fuera colombiano. Si hay de otros países que quieren defender a Colombia, con mayor razón como colombianos. Nuestra tierra amada, querida, lo máximo. Aquí tenemos las mejores gentes trabajadoras, los mejores, nuestros campesinos, los cultivadores, los que cultivan café, cacao, yuca, plátano, papa, y toda esa variedad de cultivos que son envidiables en otros países. Por eso hay que defenderla. Pero lamentablemente tenemos muchos descocaos, la cabeza se les quemó por el consumo del azúcar, del polvo blanco, por el consumo también por fumar marihuana, y ellos quieren es que Colombia esté en ruinas, sea convertida en chatarra, sea convertida en el peor país del mundo. No, nosotros estamos para defender nuestra tierra querida. Por eso hay que compartir. Si les parece interesante esta información, estaremos al tanto siempre, como estamos al tanto de lo que pueda pasar en Venezuela. ¿Quién es el venezolano que no quiere que su país sea libre, que vuelva a ser como antes? Un país el más rico de toda América y quedó ahora en ruinas, porque ellos son así, este sistema son así. Y hablan del capitalismo y los imperios y los oligarcas, y los primeros oligarcas son ellos. Ellos no dicen otra palabra, oligarca, y oligarca quiere decir cada persona con capital, persona que tiene bienes. Eso es un oligarca. Pero ellos dicen así y la gente se cree, por ejemplo, hay muchos aquí en Colombia creyendo que es que este señor, el borracho y drogadicto, vive en un ranchito muy humilde, muy pobre. Es que vive muy sencillamente. Sin embargo, no le conocen y no saben que en Bogotá, en Chía, tiene una mansión de más de 5.000 millones de pesos, y la que tiene en Italia, y así, pare de contar, porque hay muchas cosas que nosotros no sabemos. Muchas gracias, les deseo lo mejor, y eso sí, está la tarea. Colombianos, te espero para que actives la campanita de notificaciones, nos des muchos likes, veas los videos completos y los compartas en tus redes sociales. Recuerda que aquí defendemos la libertad y la democracia.